Bueno, acá estamos con la profesora y doctora de filosofía Andrea Díaz, en la ciudad de la costa, Solimar, compartiendo una tarde de verano, para hablar un poco sobre un tema que es importante para nosotros incluir en nuestro canal, porque es un canal de difusión, de divulgación y queremos que estos temas estén arriba de la mesa. Así que bienvenida Andrea, gracias por aceptar. Este tema es sobre la decolonialidad. Que nosotros queremos saber más qué es la decolonialidad y compartir contigo un poco tu experiencia acerca de estos temas que están en un punto como muy importante de mirada de la filosofía latinoamericana en este momento, ¿no? Exactamente. Muchos dicen que la decolonialidad es una especie de moda académica, pero realmente yo puedo decir que desde que se fue construyendo o polemizando acerca de la colonización, del proceso de colonización de América Latina, se ha cuestionado ese tema de estar colonizados, ¿no? ¿Quiénes somos a partir de esa colonialidad? Que es una colonialidad que nos va constituyendo en el ser, en lo que somos, en lo que conocemos, el saber, ¿no? Y que atraviesa relaciones de poder, y que tiene un estatus económico, tiene un estatus social, tiene un estatus político, tiene un estatus académico, filosófico. Entonces, todo ese cuestionamiento acerca de nosotros mismos, en lo que somos, sabemos y podemos, a partir de ese proceso violento que fue el proceso de la colonización de América y cómo nos fuimos construyendo a partir de ese genocidio, se puede decir, ¿no? Que constituyó esa colonización, que ya sabemos no fue un descubrimiento. Ya a partir del 92, cuando se cuestionó los 500 años del descubrimiento de América, y si no le podemos llamar más descubrimiento, porque fue un ataque, fue una conquista, fue un genocidio. Aquí habían habitantes, estaban los indígenas, después trajeron secuestrados a los negros africanos, y se los esclavizó. Entonces acá hubo un proceso de colonialidad, colonización y colonialidad que subsiste hasta nuestros días. A partir del 2000 hay un grupo que se llama Modernidad Colonialidad, que está, sobre todo el padre de eso es Aníbal Quijano. Pero también está Enrique Dussel, pero Enrique Dussel investigaba estos temas ya de antes. Está Castro Gómez, Gropodel, está Rita Segato, Miñolo, por supuesto, en fin, un grupo que empiezan a generar categorías para pensar ese tema, ¿no? Y empiezan a pensar más propiamente. Pero lo cierto que es ese proceso, o lo que llama de colonialidad, es todo ese proceso de construir quiénes somos, qué sabemos y cómo sabemos y qué podemos, atravesada por una colonialidad que se mantiene hasta nuestros días, porque si bien hay un proceso de independencia en el siglo XIX, de las colonias, en nuestro caso de España, de Portugal, de Inglaterra, en fin, esa colonialidad permanece hasta nuestros días. Y hoy, ni que hablar, que hay como una conciencia cada vez más poderosa realmente. Hoy la colonialidad no podemos decir ni que es española, ni que es portuguesa, es norteamericana, por ejemplo, ¿no? Es inglesa, es del idioma inglés. Pero en definitiva hay todo un sustrato que nos hace ser colonizados, somos colonizados en muchos términos, y toda la reflexión que supone pensar eso profundamente, en qué medida somos colonizados, somos tierras que construyen una lengua menor con respecto a una lengua mayor, una cultura menor con respecto a una que es nuestro patrón, que hay un patrón hegemónico de poder económico, cultural, que nos atraviesa y al que nosotros estamos sometidos. Y toda la reflexión acerca de eso, también en el plano académico, intelectual, cultural, es muy importante. Entonces, la decolonización es el proceso de construir qué tan colonizados estamos en todos esos planos, ¿no? Nada menos. Nada menos, ¿no? Y que en realidad pasa como en las pequeñas relaciones, capaz que hasta cotidianas, ¿no? Que cada uno va teniendo con sus familiares, con sus Hasta consigo amigos, mismo, con consigo los otros, con el mismo. mundo. En todos los planos está la colonización presente. Claro, porque uno lo Hasta puede el ver. deseo está colonizado.
Porque ¿por qué deseamos más un cuerpo tal que un cuerpo tal? Un color de piel más que otra, porque es más deseable, porque es un patrón de belleza tal, belleza que siempre va a ser de tipo del colonizador europeo, blanco, occidental, porque ese es el patrón de belleza, por ejemplo, y es lo que deseamos con respecto a un cuerpo racializado, y después vamos a explicar lo que es esto, porque el concepto de raza es fundamental, negro o de rasgos indígenas, en fin. Entonces, realmente todos los aspectos de nuestro vínculo, todos de los mínimos a los máximos, están atravesados por el tema de la colonización. Claro, y eso me parece que si podemos deconstruirlo ya estamos haciendo un paso grande, ¿no? De micro revolución, porque también en las micro revoluciones me parece que están las macro revoluciones, pero tienen que empezar como en hablar de estos temas y no sacarle el cuerpo, digo, claro. Ponerlo arriba de la mesa, creo que la filosofía en eso tiene como un deber, ¿no? Ahí hay un deber como ético de poner arriba de la mesa un poco hacerse cargo como humanidad, que es un poco lo que siempre se habla en un grupo que vos liderás también con otros colegas estudiantes y maestros el grupo de formación en decolonialidad, que también es esto de hacerse cargo como humanidad también, ¿no? De esto, ¿no? Históricamente, que a veces se ha hablado en esos grupos de lo fuerte que parece a veces hacerse cargo de esa historicidad, pero como que en las pequeñas cosas de cada uno, de cada día, tenerlo en cuenta, ¿no? Que hay un sesgo, y que el sesgo es ese, es lo blanco, lo europeo, lo cristiano, lo monogámico, lo patriarcal, porque tiene que ver con todo esto del dominio, ¿no? Y como también de la dominización no vino solo con un capitalismo, la imposición de un capitalismo, generar un capitalismo mundial, también generar la idea de que los modernos eran los europeos y los civilizados frente a lo primitivo y la barbarie, que eran los conquistados, ¿no? Donde el sujeto, el hombre europeo occidental, era el modelo de humanidad y los otros se les quitó la humanidad. Se le inventó el concepto de raza, la raza superior, y la raza humana era blanca, era también masculina, y todos los demás estaban por debajo de la humanidad, ¿no? Entonces podían ser esclavizados o expropiados. Fíjate que ¿por qué crece y se expande el capitalismo a partir de la conquista de América? Porque en definitiva encuentra una mano de obra esclavizada, gratuita, y una fuente de recursos que extraen a través del robo y el saqueo, ¿no? Pero encontrando una filosofía para sostenerlo a partir de esta idea de la raza, de la civilización, de la modernidad, de la iglesia, que estaba también funcional a eso, ¿no? De cristianizar estos pueblos, y en base a eso conquistarlos y expropiarlos y desarrollar un mercado, por supuesto, mundial, con materias primas gratis, expropiadas, robadas, y un sistema de trabajo que ni siquiera era asalariado, era esclavizado, era servil, era la mano de obra indígena, la mano de obra negra, ¿no? Entonces se crea, hay que ver, yo estoy por ejemplo leyendo ahora un libro que ha ganado muchos premios en Brasil, que se llama Un defecto de Cor, que creo que no somos conscientes, por ejemplo, para decir por el lado de África, ¿no? Que todos esos pueblos que habitaban África de pronto fueron sorprendidos, saqueados, secuestrados en unas condiciones terribles, ¿no? De distintos pueblos africanos, traídos a América forzados, muchos murieron, eso fue realmente un genocidio, ¿no? Fueron millones de personas durante siglos, ¿no? Por lo menos 3 siglos han estado saqueando personas, secuestrando, para traer acá y quitarle su identidad, su nombre, ponerle nombres cristianos, quitarle su memoria, sus costumbres, y ellos resistieron, por supuesto, ¿no? Todo pueblo que es conquistado no es que responde sistemáticamente así, de una forma blanca y sin fisuras a la conquista, ¿no? Mantuvieron sus costumbres, tuvieron cantidad de elementos que tienen que ver con la resistencia a través de sus bailes, sus danzas, sus rituales, sus religiones, ¿no? Que se mantienen hasta hoy día. También los indígenas, en el mismo caso, que en este caso no fueron expropiados de un lugar, sino se les expropiaron sus propias tierras, ¿no? Sus costumbres, su religión, en base a una supuesta
civilización, donde la humanidad y la civilización estaba marcada por Europa. Europa no se conocía como el centro de la humanidad, se descubre como centro, se inventa como centro y se inventa como patrón de humanidad a partir de la conquista de América. Esto es lo que dice Enrique Dussel, que es uno de los filósofos que acaba de morir hace poco, más importante de América Latina, que también venía trabajando sobre eso, y justamente se inventa como centro con respecto a la invención de una periferia y de una subhumanidad o una negación de la humanidad. Con ello también viene la construcción de familia burguesa con el patrón del heteropatriarcado, ¿no? Que traen de Europa. Acá habían otras divisiones o consideraciones de la cuestión de la construcción de género que no eran las del patriarcado, ¿no? También otras construcciones de la sexualidad que no eran las de Europa cristiana, ¿no? Entonces también se trae toda esa construcción de género y de familia y de patriarcado y de heterosexualidad y de sexualidad habilitada y la que no, y de visión de eso que era la de Europa, que forma parte de ese patrón colonial de poder. O sea que no solo es económico, es también sexual erótico, es del deseo, es de la inteligencia, unos son los inteligentes, otros no. Y uno puede decir, y hoy en día, pero estamos evolucionados, esto no es así. No, claro que sí, si uno agarra los programas de filosofía de secundaria simplemente, que yo hice este ejercicio, la mayoría de los autores y temas que se trabajan son de Europa. Europa, o sea, hombres europeos, occidentales, en algún norteamericano, están excluidos los pensamientos de los pueblos, por supuesto, indígenas, africanos, latinoamericanos, el de las mujeres, ¿no? Entonces, realmente está subrepresentada la humanidad porque Europa es una pequeñísima parte de lo que somos en la diversidad. Sin embargo, la filosofía ideológicamente, a través de la construcción ideológica de lo que es la modernidad, colonialidad, se identifica con la filosofía occidental europea, pero que es una pequeña parte. No solo pasa con los programas de filosofía, sino que yo creo que en todo. Todas las disciplinas. Yo creo que en todas las disciplinas, La porque historia creo que que se muestra, la historia, la literatura. La historia es que nacimos también, teníamos un pasado egipcio, pasamos por Roma, Grecia, y después pasamos por la Edad Media, la Revolución Francesa, y nos mamamos de la Revolución Americana, llegamos al periodo independentista, y no es así, nosotros estábamos acá. Vamos a mirar la cosa geopolíticamente, vinieron otros, nos conquistaron, nos sacaron nuestras costumbres, nuestras creencias, nos impusieron otras, esas quedaron por debajo, subvaloradas, no reconocidas. Se empezó a considerar que las personas con rasgos indígenas y piel negra eran inferiores o no eran humanos, se les esclavizó, o sea, esa es la historia que hay que contar, y sin embargo se cuenta una historia como si nosotros fuéramos eso, europeos, ¿no? Y no lo somos. Y dentro de nuestras improntas culturales, por supuesto que es también europea del colonizador, seguramente venimos de un padre colonizador, pero de una madre indígena colonizada. Es más, genéticamente es eso, por el lado del ADN materno aparece la mujer que ha sido violada, que producto una violación, ¿no?, del conquistador hacia el indígena, y la muerte del hombre negro o el hombre indígena en general, o el sometimiento, porque el hecho de que, por ejemplo, uno puede decir, bueno, se mezcló el indígena con el conquistador, los indígenas que no se sometieron se los eliminó, la población negra hasta hoy, por ejemplo en Uruguay casi un 10% de población negra, el 99% está bajo situación de pobreza, no llegan a la universidad, por supuesto, al estudio terciario. ¿Por qué? Y porque eso es un racismo estructural que viene de siglos de subalternidad, de conquista. Entonces, no se da solo en Uruguay, en toda América Latina, las clases más empobrecidas y bajas tienen rasgos indígenas o negros. Y las clases más dominantes, por supuesto, más se va aclarando la piel, y en sociedades se ve muchísimo más que en Uruguay, en las demás sociedades, porque Uruguay tiene características bastante particulares, pero, por ejemplo, en
en Brasil, que el 50% son negros, bueno, están bajo situaciones de pobreza. Las personas que más mueren en Brasil son los jóvenes negros, bajo la muerte de la policía. ¿Por qué? Porque son sospechosos de delito y entonces, digo, la criminalización tiene un rostro negro en Brasil. La No pobreza sé. tiene rostro indígena en América Latina, ¿no? En fin, depende mucho de los países que tanta población indígena o no tenga, ¿no? Subí muchos años en México y ahí hay una población mestiza grande, hay muchos idiomas, lenguas que no son solo el español, pero el español es el que prevalece, hay montones de lenguas indígenas, ¿no? Y la cultura que se enseña, la que es dominante, es la cultura del español y europea, ¿no? Y así podemos Y sí, porque seguir la lengua es otra parte, ¿no? Es de la como conquista. lo que decía Revelato, ¿no? El lenguaje es como una matriz de pensamiento, ¿no? Eso mismo, ¿no? Claro. El lenguaje también es parte, ¿no? Yo creo que sí, que es todo parte de esa misma, Es que de esa nosotros ni nos misma damos cuenta, invasión. porque acá como el español no compite aparentemente con otras lenguas, salvo con el que ya es considerada lengua, que es el portuñol, ¿no? Pero, ¿dónde quedaron los términos indígenas y los términos africanos? Bueno, quedaron en la lengua español que se habla en el Uruguay, pero muchas veces absolutamente tergiversado. El ejemplo paradigmático, el caso de Quilombo, que es el lugar donde las personas se liberan, ¿no? Se juntan entre sí, viven en comunidad y entran en proceso de liberación de la esclavitud, y que acá se considerado como un sinónimo de prostíbulo o relajo. Entonces ahí vos te das cuenta cómo el significado de una palabra ancestral que quiere decir libertad, ¿no? Que quiere decir mantener una cultura, vivir en comunidad, ejercer determinados valores que no son los de la cultura dominante, se convierte en una cosa como perversa, ¿no? Con un significado negativo. Entonces digo, hay cantidad de elementos que uno podría rescatar del español del Uruguay, que son palabras indígenas, incluyendo el propio nombre del Uruguay, que hemos perdido el sentido o desconocemos la impronta. Y lo que está claro es que nosotros también somos europeos, ¿no? Por la conquista, pero también somos indígenas y somos africanos, y hay muchos elementos de esta mezcla y particularidades, y principalmente somos latinoamericanos y no europeos. Y eso lo vemos cuando tenemos que ir a Europa, que nos creemos muy blanquitos europeos. Cuando vamos a Europa somos sudacas o somos hispanos. O sea, somos una sociedad subalterna. Entonces, que tiene marcas de identidad, pero están todas atravesadas, polemizadas, cuestionadas, y por el tema de la colonización que atraviesa todo nuestro ser, nuestras prácticas, en fin, nuestras Sí, relaciones de sí, sí. poder prevalecientes, todo eso, ¿no? Sí, sí, son relaciones también de poder y de tensión que se ven en cosas muy concretas de la sociedad, porque uno dice, está hablando de cuestiones como teóricas, pero que en realidad las bajás a tierra y las ves a cada rato en cada situación. Por ejemplo, tú contabas en alguna oportunidad, y mismo también nosotros acá, en ese grupo de formación de colonialidad que hemos estado por ahí siguiendo, lo que plantean que también en las relaciones, por ejemplo, cuando uno va a ser mandados a un supermercado, que a vos mismo te pasaba en Bahía, que vos has sido, como viviste este año en Bahía, gracias a la Facultad de Humanidades, también a la Universidad en Bahía, Sí. podías trabajar ahí, y como una mujer blanca, entrabas a un supermercado y a veces, no sé, no te seguían o no tenías, no sé, para No era pagar. sospechosa nunca porque era blanca, entonces ella Claro, ocupaba un lugar de dominancia, pero si entraba una persona de color o con rasgos negros o indígenas, ya lo miran como un supuesto ladrón, ¿no? Como una persona que va... pero siendo una sociedad que en realidad tiene No, un un alto casi porcentaje, ¿no? 85% de negro, el lugar más africano de Brasil. Sí, yo fui como profesora invitada a la Universidad Federal de Bahía todo el año pasado a estudiar estos temas de colonialidad, racismo, a trabajar con esos temas con los profesores de allá. Y sí, tienen un 85% la población negra, pero el racismo es terrible y los lugares y la posición de dominancia lo ocupan los blancos, lo ocupan los blancos. Y yo, si bien no pertenezco a esta sociedad, soy racializada, también me ven como blanca, dominante, y a pesar de que yo no me sitúo en ese lugar, alcanzo determinados privilegios solo por tener una piel blanca, ¿no? O rasgos más europeos. Ujú. Este,
Entonces ahí uno ve, porque hay una escritora que decía, hacer el juego de la corulla, o sea, de mirar para el costado como una como una, ¿cómo se llama? Bueno, no me sale el animalito. Corulla es el símbolo de la filosofía, el búho, ¿no? El búho. Ahí va. Mirás para el costado, ¿no? Y siempre en las situaciones en las que vos estás plantado, cenando, por ejemplo, en un restaurante, todos son blancos. Vas a un supermercado, justo ese supermercado que vas, todos son blancos. ¿Cómo puede ser si son el 15% de la población? Y porque uno se empieza a mover sin quererlo en todas situaciones de privilegio realmente, donde no habitan porque el que te atiende es negro, pero el que está siendo servido es blanco. Entonces es terrible cómo se Fragmenta, ¿no? sí, no, y se van heredando situaciones desde la colonia hasta nuestros días, porque tenían en la posición de esclavitud, después tuvieron una posición siempre, después de la esclavitud, tuvieron que comprar la liberación, ¿no? Eso fue terrible. Después no fueron realmente aceptados ni hubo ninguna política, por decirlo así, social que les lograra insertarse en la sociedad a pie de igualdad, y hasta nuestros días subsiste el hecho de que están en situación de desventaja social que viene de los siglos anteriores. Entonces, en Brasil sí hay una serie de políticas afirmativas para lograr incluir a estas personas que han sido excluidas. Por ejemplo, en Brasil, para nosotros es raro eso, pero en Brasil hay un examen de ingreso para entrar a la universidad, que es bastante difícil. Entonces, para que pueda entrar la población negra, hay cuotas, o sea, se le deja por ser negro, se le da un porcentaje de entrada a la universidad, porque si no, no entran. Porque casi siempre las personas que en desventaja social están mal preparadas para pasar ese examen de ingreso, ¿no? Y hasta ahora, digamos, era blanca, totalmente blanca, el estudiantado de Brasil de las universidades. Ahora comienza a haber una diferencia, pero sin embargo los profesores somos todos blancos. Casi todo en Bahía, incluso que el 85% de la población es negra. Yo tenía casi la totalidad en el doctorado que estaba yo, de los alumnos negros, pero los profesores, había solo una persona negra en la Facultad de Educación, de todos los profesores, ¿no? Más allá de eso, como que yo pensaba, ¿no? Una persona que está entrando en estos temas, que es como que, le abre como todo un mundo, ¿no? Y dice, todo esto lo tenía como, que no lo tenía en presente, y ahora le abre un tema, digo, bueno, ¿qué nombres de autores puede buscar? ¿Qué nombres de filósofos o Claro. personas que han investigado? O también como, porque hay mucha poesía también y la literatura en todos estos temas. Claro. Porque Hay es muchos una autores, estética. por ejemplo, vamos a mencionar a Fran Fanon. Bueno, Fran Fanon, martinicano, uno de los grandes referentes sobre el tema del racismo. Es importante leer Los Condenados de la Tierra, ¿no? Nosotros estuvimos leyendo también un libro más de Piel Negra, Máscaras Blancas, que también el título dice mucho, ¿no? Como el negro también está atravesado por toda esa racialización y desea el blanco, desea casarse con un blanco, desea ser blanco, desea tapar lo posible su negritud, porque eso implica estar por abajo, ¿no? Entonces, todo ese análisis de cómo afecta el aparato psíquico, el tema del racismo, ¿no? Nosotros estuvimos leyendo a Grada Quilomba también, que es ya una versión más contemporánea de todos los males que produce el racismo hasta nuestros días, ¿no? Que hay un racismo cotidiano, que no lo vemos, pero está presente en nuestras sociedades, y bueno, ella analiza muchos elementos de ese racismo cotidiano. Pero bueno, yo te diría, por ejemplo, Aníbal Quijano es considerado, bueno, el referente, ¿no? Pero también Walter Miñolo, ¿no? Entonces son dos autores importantes, y para el tema de género, ni que hablar, María Lugones, una argentina que trabajó en Estados Unidos, que muestra cómo se va metiendo el tema de género y el patriarcado en la colonización, que es muy interesante. También Rita Segato, ¿no? Profesora que trabajó en Brasil pero es argentina y que está siendo muy reconocida en todo el mundo. Y bueno, son autores que tenemos que leer para, algunos de lo que tenemos que leer para pensar, ¿no? Cotidianamente, como
de consulta hasta para armar los cursos de secundaria, de formación Obvio. docente, Obvio. ¿no? Porque también eso, ¿no? Sí, porque no estudiamos textos que tengan que ver con todas estas temáticas. Y bueno, tenemos muchos vicios coloniales, ¿no? Uno es considerar que bueno, el pensamiento que hay que estudiar es de hombres europeos y no de mujeres o de latinoamericanos, ¿no? Y que estamos buscando siempre la última novedad que viene de Europa y no leemos a los compañeros lo que se está investigando en nuestro país o en los países vecinos, ¿no? Y bueno, y también creemos que si una persona estudió en uno de los países colonialistas o hegemónicos de la cultura, parece que tiene más valor lo que estudió que una persona que estudia acá en Uruguay o que estudia en Argentina o en México, ¿no? O sea, tenemos muchos vicios coloniales, formas de no valorar lo propio y valorar más lo ajeno porque es ajeno y porque en realidad pertenece a esa cultura hegemónica. Tampoco implica decir ahora no vamos a estudiar más a Hegel o a Kant, no, pero sabiendo que pertenecen a esas culturas y que también contribuyeron a un pensamiento colonizador. Por ejemplo, Kant, a pesar de que había hablado en términos de la razón universal, le dio la razón universal solo a los hombres europeos, doctores burgueses, ¿no? De su época. Y excluyó, realmente tiene una teoría de las razas donde los indígenas no razonaban y por lo tanto no tenían ética, los negros menos y debían ser colonizados. Entonces, nosotros ya nacimos con una teoría de lo humano, una discusión sobre lo humano, que fue entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, dudando de la humanidad indígena, ¿no? Porque no tenían alma. Eso es muy interesante porque no se olviden que los indígenas se encontraron con los europeos y los europeos con los indígenas. ¿Qué vieron los europeos? Que estos no tenían alma. ¿Qué estaban viendo a su vez? Eso lo habla Viveiros de Castro, un antropólogo brasileño muy interesante. ¿Qué estaban viendo los indígenas? No, alma tenían para ellos, porque alma tienen todos para los indígenas. Lo tienen los animales, es lo que está repartido. Lo tiene la piedra, lo tiene el agua, todos tenemos alma, todos somos humanos para ellos. Lo que tenemos es diferente cuerpo, y se preguntaron si tenían cuerpo, ¿no? Y qué clase de cuerpo eran, en todo caso. Después que se dieron cuenta que no eran dioses, porque al principio pensaron que eran dioses, pero eso les duró poco. Cuando se dieron cuenta de sus actitudes, se dieron cuenta que no eran el regreso de Quetzalcóatl ni nada por el estilo. Pero sí se preguntaron qué cuerpo tenían, ¿no? Porque alma, o sea, la visión antropológica de cómo ve el mundo uno y cómo ve el otro es distinta, totalmente distinta. Mucho habla de los europeos es que ellos se consideren con alma y los otros consideren inferior ser animal también, que es todo un tema, ¿no? Cuando nosotros somos animales. Sin embargo, los otros no, los otros le dieron la humanidad, ¿no? Pero pensaron qué clase humano es, de qué clase de animal humano es. Esa era la diferencia en ese encuentro, ¿no? Interesante. Bueno, todas esas cosas no las hemos pensado bien. No. Ahora nos estamos dando cuenta que el invento de la raza no existe por el color de piel, el fenotipo. Nadie es inferior o superior. ¿Cómo se creó esa idea? Se inventó esa idea. Porque el color de piel no tiene nada que ver con la inteligencia, con absolutamente nada. No hay manera de mostrar una cosa así. Entonces, es una ideología. Hoy ya se sabe que la raza no existe, que el color de piel no muestra la superioridad ni la inferioridad de nadie. Sin embargo, el racismo continúa, porque es una ideología y tiene mucha fuerza. Entonces, no solo sigue existiendo a nivel subjetivo, sino objetivo. Los lugares más altos de la sociedad siguen siendo los herederos raciales de Europa, y los más inferiorizados, atacados, marginalizados, siguen siendo los que tienen algún rasgo indígena o negro. Entonces, la raza está atravesado por ese tema. Es un gran invento con un poder perverso, ¿no? Que tiene una fuerza ideológica que por supuesto que por lo que está debajo atrás que es, y poder construir un tipo humano que lo pueda explotar, sacarle todo, robarlo, saquearlo, porque eso fue, Europa creció, todo lo que vemos, los grandes edificios, todo lo que fue la época, ¿no? de la conquista de América, cómo ellos se enriquecieron, todo producto del saqueo. Entonces, si yo invento el concepto de raza, que hay seres que no son humanos, que yo tengo el derecho de
conquistar estas tierras porque estos no tienen humanidad, en base a esa, mucho parecido a otras cosas que están pasando hoy en día, ¿no? Invento todo eso, me genero una ideología para saquearlos, le digo, estos no son humanos, los puedo esclavizar, los secuestro, bueno, les quito toda la humanidad, los esclavizo, les hago, o los mato en el viaje o los hago trabajar hasta morir. Y después cuando más o menos no tengo más remedio que reconocerles la libertad, se las hago pagar y no genero ninguna política para mejorar ese sector que vino de esa situación, no les genera. Entonces durante siglos y siglos quedan bajo los signos de Sumisión. la pobreza, Sí, de la sí. sumisión que se mantiene hasta hoy día. La pobreza está racializada, ¿no? Es un invento muy poderoso, en base a que a generar un saqueo gratuito de estas tierras, generar mano de obra gratuita. En esa época Marx decía, bueno, hay que luchar la clase obrera asalariada, que se explota, pero tenían un sueldo los europeos. Acá ni siquiera eso, ¿no? No se les pagaba La plusvalía. no tenían ni plusvalía ni eran, o sea, directamente no tenían No derecho, tenían no eran salario, humanos, no. no eran humanos. No era trabajo. Y la mujer es peor dentro de esa escala, ¿no? El hombre y la mujer todavía más sometida, ¿no? Que porque era una hembra con respecto a un macho, no eran ni mujer ni hombre, mujer ni hombre eran los europeos. Acá eran macho-hembra en todo caso. Se las violaba, se las hacía reproducir, después se les sacaba a los hijos, porque los hijos no tenían madre, tenían primero dueño, ¿no? Y las cosas terribles que vivieron estos sectores de la población racializados a partir de la conquista de América. Y a mí me da gracia porque es verdad, hubo muchos genocidios en la humanidad, no existen solo los genocidios actuales de Palestina, ¿no? Y otros que están en este momento, pero lo cierto es que, y el de los judíos en su momento, y el de los negros, de los africanos, de los indígenas, bueno, forma parte de la conquista de América el haber creado que ciertos genocidios parece que sí tienen nombre y se escuchan y otros ni siquiera son existentes, o no se habla. Y no, por supuesto que ya no hay posibilidad de resarcir todo lo que implicó eso, no hay manera. Pero ni siquiera se nombra, ni siquiera se tiene memoria, ni siquiera se tiene conciencia, ¿no? Hoy en día no podemos decir que sea el español y el portugués la lengua del colonizador, porque está el inglés dominando, ¿no? Entonces la colonización hoy tiene ese idioma, tiene esa impronta, esa matriz, ¿no? Pero sigue habiendo un efecto de esa colonización primera y de todas las que vienen después. Y la cultura nuestra lamentablemente tiene poca conciencia de eso, y para que realmente pararnos en nuestros propios pies, tenemos que entrar a deconstruir todo eso en nuestra educación. Porque nuestra educación es absolutamente colonizadora. Y nuestra forma de mirar, o sea, la cultura, la educación uruguaya nace con la modernidad y nace con la impronta de la civilización con respecto a la barbarie que era el campo, era el gaucho, eran los indígenas, ¿no? Con respecto a Europa, ¿no? O al modelo civilizador moderno. Y de ahí hemos construido todo lo que somos. Entonces digo, hay que volver a ver cómo hablamos de las cosas, qué decimos, cómo las nombramos, cómo las pensamos, a partir de construir la colonialidad que nos atraviesa a todos. Volvemos al principio. Tenemos que volver a leer todo de nuevo, la historia, cómo entenderla, quiénes somos, ¿no? Sí, qué importante que los profesores y los maestros tengan como esta mirada a la hora de abordar ciertos programas, ciertos cursos, a la hora que se den el comienzo de clases. ¿Quién no pensar un pusimos, poco... quién no valoramos? El conocimiento, por ejemplo, se produce de muchas maneras. Una es la de la tradición occidental científica de sociedades homogéneas que tienen el poder. Pero hay otros saberes, también están los saberes populares, los saberes que no entraron en la universidad, pero que también son saberes, ¿no? Y que deberían ser conocidos, también divulgados. Sí, por lo menos nombrados. Sí, ¿no? También, O ¿no? valorados Sí, también. a veces pasa que acá hay alguien que dice, bueno, voy a dar yendo a un ejemplo bien claro, ¿no?
en la escuela de mi hija la invitaron a un familiar de una compañera a que ir a una clase de yoga. Y por ejemplo le dijeron, bueno, pero que tenemos que ver si una clase de yoga, porque capaz que no yoga, sino expresión corporal o respiración, porque yoga no, porque hay un tema con la laicidad, porque el yoga es Sí, parte de una religión. la laicidad lo que pasa que es una construcción, digamos, compleja del Uruguay independiente, de esa primera modernidad que fue en Uruguay con respecto a la religión y que tuvo sesgos jacobinistas, como dice Gerardo Caetano, más bien anticlericales, antirreligiosos, muy fortalecido a partir de, digamos, de la masonería en Uruguay, del vallismo, en fin. Pero luego tuvo otros momentos en Uruguay que se pasó de, parece que habíamos conquistado una separación tajante entre religión y Estado, ¿no? Lo público, estatal, diferenciado de la religión católica, principalmente. Entonces pasó a lo político, a considerar una laicidad política como algo que es neutro, ¿no? También en términos ideológicos. Y bueno, y ahí tiene otra historial la laicidad. Pero con respecto a lo que vos decías, lamentablemente se fue construyendo una laicidad a partir de la violación de la laicidad, el miedo a la violación de la laicidad, y se fue buscando como un arma allí para segregar ciertos actos, ciertas personas, un poco por la ignorancia de lo que significa laicidad también, porque laicidad no quiere decir antirreligión, sino quiere decir separación, que el Estado no decide la religión o la ética o la forma de vida de las personas, pero no quiere decir que esté en contra de la religiosidad o que no dé lugar al conocimiento de las múltiples formas de conocimiento y religiosidad, ¿no? Claro, eso, ¿no? Entonces, eso hace que nuestro modelo de laicidad sea muy antirreligioso, anticlerical, y genera una ignorancia, un vacío, una negación del conocimiento de ese tipo de forma de relacionarse con el conocimiento, que es a partir de la espiritualidad o la religión, que nosotros desconocemos. Y que la dejamos para la expresión de un espacio privado, ¿no? Y no público. Y bueno, todo eso es una polémica. Pero ¿qué pasa? La modernidad... Pero ahí también hay colonialidad. Claro, porque lo que nutre la laicidad, en realidad es el proceso de secularización europeo. Claro, ¿no? ahí va. Y lo que matriza es la idea francesa de laicidad. Entonces ya entra la laicidad como un tema europeo, y que bueno, que se asocia a las luces, a la razón, a la ciencia, separando la religión como algo oscuro, ¿no? En fin, dogmático, que después se pasa esa idea del dogmatismo también a ciertas formas de ideología, ¿no? Como los totalitarismos de derecha e izquierda, y bueno, y pasa una laicidad política en el Uruguay también. Pero lo cierto es que sí, claro que sí, que la laicidad es una construcción que está embebida por el movimiento de la Ilustración, el iluminismo, la racionalidad, la ciencia, el progreso, la civilización, con respecto a una barbarie que también es construida como religión. Entonces, ahí es muy europeizada. Hay que decodificar y hay que dar una lectura decolonial también a la laicidad. Que es un pase que estaría muy interesante hacerlo, ¿sí? Sí, la filosofía tiene ahí un espacio, ¿no? de mucha libertad. O sea, nosotros como profesores de filosofía tenemos un espacio ahí para poder entrar en otros, como dar otras visiones, otros discursos, otras como formas también de conocimiento que no necesariamente son de la parte racional, sino también de la parte vivencial, de la parte más intuitiva. También poner arriba de la mesa que hay muchas formas de conocimiento como pueden ser también las expresiones en rituales, en grupalidades, como claro, también pero eso implica lugares. también de construir primero desconstruir esa idea de que logos y filosofía son una identidad, pero en realidad es una construcción colonialista, porque hay otras formas de acercarse al conocimiento que no están asociadas al logos, o que son otras formas de logos, otras formas de racionalidad emocional, corporal. Hay otros saberes, por ejemplo, esto lo dice en Pensamiento Nagô Sodré, que es un pensador de Brasil,
que dice que hay otras epistemes, hay epistemes en los cuerpos, en los rituales, hay saberes allí en las sociedades que no expresaron a través de la razón o de la escritura, del conocimiento, sino lo expresaron a través del baile, la danza, la forma de comunicarme con los otros. Y esos son saberes también, son epistemes también. Entonces hay que deconstruir también esa asociación o esa identidad absoluta entre logos occidental, europeo, masculino, etcétera, y filosofía. No, la filosofía es mucho más amplia que eso. Si es la búsqueda de la sabiduría, por ejemplo. Entonces, hay otras formas de sabiduría y de saber, construidas desde otras culturas, desde otras improntas, y bueno, eso es lo que hay que abrirse, porque si no estamos muy empobrecidos. Y yo creo que esa cultura está muy deteriorada, ya nadie le cree, ya como que ha demostrado no liberar en nada a la humanidad, sino está al servicio del poder y de la hegemonía del poder, se ha vuelto razón instrumental, ¿no? Y bueno, es lo que nos domina. Entonces, creo que tenemos que abrirnos a cuestionar todo eso. Sí, por eso estamos acá, y por eso queríamos hacer como capaz que hacemos hoy hacemos sobre decolonialidad y capaz que seguimos como en esta línea de pensamiento y nos volvemos a encontrar capaz que en invierno con un cafecito más en el entorno del día del libro, alguna cosa así, o el día de la filosofía, y podemos seguir con otros tópicos u otros temas, ¿no? Claro. Pero en realidad me parece que para abrir como la búsqueda y abrir como la inquietud en personas que están entrando en este tema, me parece que ya es como súper interesante, ¿no? Y también salir a buscar como autores, ir a leer un poco esto de lo que vos contás, de esos autores que están en PDF en internet, gratis, se puede acceder a esto, también podemos poner en la descripción algunos como detalles de algunos nombres bien escritos y demás, para que queden, y bueno, y seguimos, a mí me parece que es una misión también. Claro, es una misión. Nosotros los profesores, yo creo que tenemos hoy el espacio de la educación es un espacio de resistencia al statu quo, en tanto enseñemos cosas como muy básicas, como es, por ejemplo, nada menos que enseñar a pensar. Entonces, ¿qué quiere decir enseñar a pensar? Empezar a que la persona no solo hable a partir de clichés, cosas ya sabidas, formas de hablar que todo el mundo dice y quedamos bien, sino pensar por sí mismo, aprender a dialogar consigo mismo y con los demás. Eso ya es, ¿no? Y a dar argumentos, algún tipo de argumentos, ¿no? Aprender a leer entendiendo, la importancia que tiene la atención hoy día, ¿no? Porque todos los aparatos que estamos manejando hoy día nos llevan a la distracción, a la dispersión y a la fuga del pensamiento, o sea, a no poder pensar, ¿no? Al adormecerme. Entonces, aprender a pensar, aprender a leer, ¿no? Y a entender y a estar atendiendo eso en silencio un tiempo, eso es resistir, ¿no? Realmente. Aprender a dialogar, a escuchar las ideas diferentes del otro también me va a ayudar a pensar. Todo eso cosas básicas, leer, escribir, por supuesto, pensar, dialogar, y bueno, eso es lo que nos va a ayudar a mejorar lo que somos y la sociedad en que estamos. Y eso se enseña a través de la educación. Sí, poner como ese espacio de impas, como ese espacio de pausa, ¿no? Que también está siendo necesario, ¿no? Esa pausa sin celulares, entrar en otro tiempo. El ocio para el estudio. El ocio para el estudio, entrar en otro tiempo, entrar en en otra espacialidad, en otro tipo de comunicación también, ¿no? Cosas que nos hagan también vivir la vida con otra pausa, ¿no? Ahora que todo el mundo habla mucho de eso, de la sociedad del rendimiento, de la sociedad de tener tiempo. Tener tiempo para el no tiempo. Claro. Para eso que no. Para los entretiempos. Lamentablemente la educación se sostiene, se lleva a la lógica del rendimiento, se lleva a la educación cuando se pide estándares, indicadores de productividad, se pide que nos evaluemos todo el tiempo, que evaluemos los éxitos, ¿no? Bueno, todo eso, digamos, es atravesar de la ideología neoliberal que atraviesa la educación. Ahora, la educación es también ese entretiempo, ese ocio, para el goce del estudio, para hacer algo porque tiene su sentido en sí mismo, ¿no? Entonces, ahí estamos en otra forma de ver la educación que no es esa otra, que también
la verdad que la educación ha sido como un botín para esa otra lógica, ¿no? Que al final, como nos piden tantos indicadores de éxito, se genera el sinsentido de que ya no hay nada que hacer para así demostramos que todos lo hacen. O sea, te pasamos sin hacer nada, vamos pasándote sin ninguna... Porque en definitiva tenemos que mostrar el éxito a como de lugar, ¿no? Y creo que se ha tergiversado eso, la idea de educación, y que lo valioso es justamente volver esas cosas bien básicas, que es, como dijimos, aprender a pensar, a leer, a dialogar, ¿no? Que son formas de resistencia a estas formas prevalecientes vinculadas al rendimiento y al éxito y a la economía y a la productividad, ¿no? Qué bueno que nos hayas recibido, que hayas tenido tiempo y bueno, que hayas tenido el espacio y la disponibilidad para hablar de estos temas. También para nosotros es importante dedicar tiempo inútil para cosas tan importantes y tan urgentes. Y sumamente urgentes, porque en realidad es ahora, en realidad que hay que mover todo esto para que cambie algo, ¿no? Y creo que también depende de ese granito de arena que podamos hacer cada uno. No es la gran cosa, pero es un aporte más a todos estos temas. Así que bueno, qué bueno que pudiste. Gracias, Andrea. No, por favor.